Hoy, como tal vez alguno de ustedes ha escuchado en los anuncios, toca estudiar o seguir estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, acerca de los mensajes que Dios ha dado a las 7 iglesias. Ya han pasado algunos de los predicadores, hemos estado escuchando los mensajes de cada uno de ellos, y yo hoy quiero solamente a manera de... se está pasando el tiempo rápido. A manera de introducción, darle un pantallazo rapidísimo acerca de estos mensajes de las 7 iglesias. Vamos hoy a leerla como lo que es una carta. Esto es una carta. Apocalipsis y mucho de lo que encontramos en el Nuevo Testamento son cartas. Y hoy vamos a leerlo así como ellos mismos lo leyeron. Alguien tomaba esa carta, oye, mira que esto lo mandó el apóstol Juan, una revelación que él tuvo allá en la isla de Patmos mientras lo habían exiliado. Dios se le presentó, Jesucristo se le presentó y lo mandó a escribir esta carta para cada uno de nosotros. Y hoy es lo que vamos a ver, hoy es lo que vamos a hacer. Estas cartas, estos mensajes, están, como están en el libro de Apocalipsis, pues están dentro de lo que es la gama de los mensajes proféticos. Y todo lo que tenga que ver con mensajes proféticos tiene que ver mucho con una rama de teología que se llama escatología. La escatología, dentro de la teología, tiene que ver con el estudio de las cosas futuras, de las profecías futuras, del cumplimiento, el fin cumplimiento de las profecías futuras. Y dentro de la escatología hay diferentes planteamientos acerca de algunas profecías. Por ejemplo, estos mensajes que estamos leyendo los viernes estudiando, tienen algunas posturas. Una de esas posturas, dentro de la gama de la escatología, es que dice o se habla de que cada mensaje de estas 7 iglesias corresponden a temporadas de la iglesia cristiana alrededor del mundo. Vuelvo y lo repito, cada una de esos mensajes que estamos leyendo corresponden a temporadas dentro de la historia del cristianismo alrededor del mundo. Por ejemplo, digamos que el mensaje a la iglesia de Pérgamo correspondía, no sé, al periodo del siglo X o el siglo XII después de Cristo. Eso es una postura. Pero una de las posturas más provechosas, que es la que vamos a ver ahora, es entender que, si bien es cierto, estos mensajes fueron escritos a las diferentes iglesias que existían en Asia en ese entonces, como la palabra de Dios es viva y eficaz y no tiene un tiempo específico, sino que tiene fiel cumplimiento y aplicación a través del tiempo, una de las mejores maneras, más sabias y más inteligentes, es entender que esos 7 mensajes corresponden a la vida suya y a la vida mía en diferentes temporadas. Es decir, que posiblemente hoy yo esté pasando por la temporada de la iglesia de Éfeso o de la iglesia de Pérgamo, o que como congregación, Centro Misionero Cristiano, estemos pasando por alguna de ellas, pero individualmente podremos tener diferentes temporadas. Por eso estos mensajes siguen siendo relevantes a pesar de que han pasado 2000 años y seguirán siendo relevantes. Entonces, con esa óptica es que le invito ahora y le sigo invitando a que vayamos estudiando estos mensajes, porque siempre tendrán preponderancia dentro de la vida suya, dentro de la vida mía. Incluso algunos de estos mensajes se puede aplicar a la vida cristiana suyo de esta semana, de la semana que viene o de la semana que pasó. Eso es lo bueno de la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos allá entonces, versículo 18 nos toca hoy. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y esa carta llegó, se le presentó al principal, al anciano, para ese entonces se le llamaba así, al anciano, aquel que dirigía a la congregación de ese entonces. Y entre todos vamos entonces a leerla. Esta vez la carta a Centro Misionero Cristiano. Y todos los viernes será la carta a Centro Misionero Cristiano. Y en específico la carta ponga su nombre. En este caso, esta es la carta mandada desde lo alto a Jorge Simití. Ponga su nombre allí también. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira.
El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, 23, y a sus hijos heriré de muerte. Si no se arrepienten de las y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga alguna, pero lo que tenéis, retenedlo, hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Del versículo 26 en adelante es una promesa de premiación. Casi todos los mensajes de la iglesia los tienen al final, un mensaje de premiación. Yo no me voy a meter mucho en eso. Ahí hay bastante simbolismo que corresponde a la escatología, y aquí podríamos solamente en esa parte quedarnos bastante tiempo, porque usted se preguntará, ¿qué naciones? ¿Van a poner naciones sobre mí? Mire, esta última de la premiación tiene que ver, por ejemplo, con Lucas, para los que les gusta apuntar, Lucas capítulo 19, la parábola de las minas. Tiene que ver también con lo que Pablo le dijo ya a Timoteo: si sufrimos con él, reinaremos con él. También en Apocalipsis capítulo 5, cuando el Cordero está abriendo los sellos, habla claramente de que aquellos que vencieren, a aquellos se les recompensará reinando con Jesucristo. Es lo único que voy a decir ahora para que usted se anime y estudie también la palabra. Esa es la recompensa, ahí no me voy a meter mucho. Pero quiero de todas formas darlo por sentado, porque Dios es justo y premia justamente. Ninguna de las obras que usted está haciendo actualmente o que está haciendo a través de Dios no son en vano. Dios siempre va a tener una recompensa, y va a haber recompensas aquí y recompensas después. Tenga eso siempre por sentado. Nadie es más justo que Dios. Nadie es más justo que Dios. Si bien es cierto lo que acabamos de leer, usted se da cuenta que es una especie de carta un poquito fuerte. Si bien Dios reconoce las cosas buenas que como cristianos o como congregación podemos estar haciendo, pero nos llama la atención de algunas cosas que no están bien, tal vez en mi vida, tal vez en la vida suya, tal vez en nuestra vida como cristianos, como congregación. Lo cierto es lo siguiente: independientemente que sea un poco duro lo que vamos a ver ahora, tenemos que entender lo siguiente: ¿cuál es la motivación de toda corrección de Dios? Alguien que me lo grite, a ver. Oh, te ganaste tu chocolate. Exactamente. Porque dice Proverbios capítulo 3, versículo 12: Dios a quien ama, corrige, como el padre al hijo a quien ama. Un padre que no corrija a su hijo no lo ama y lo está condenando al fracaso. Dios no es así. Y todo aquel que ama aprende a corregir. Aquel que se ama a sí mismo por encima de cualquier otro tiene miedo de corregir,
porque está pensando en lo que en que la persona tal vez se va a molestar o que el hijo no lo va a querer o no lo va a amar. De ahí es donde muchos padres, por desgracia, sucumben a la manipulación de algunos hijos por sus problemas emocionales y su temor a ser reprobados como padre. Cuando usted ama, independientemente de lo que la otra persona pueda pensar, usted va a corregir por el amor que le tiene usted a esa persona. Y de esa misma forma, hoy Dios quiere colocar ciertas correcciones. Entonces, acompáñenme a analizar esto profundo. Vamos a quedar, si tienes en NTV, si no, no importa, nos quedamos en Reina Valera. Y vamos ahora a leerlo poco a poco del versículo 18 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Ustedes me avisan si aparece allí. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Gracias. Conozco tus obras, tu amor. Miren, es bien interesante esto. Déjenme ponerme por acá. En la iglesia de Éfeso, usted se acordará que lo predicó el pastor Jaime Jaén, si no me equivoco. Había problema allí porque la iglesia de Éfeso tenía obras, hacía cosas muy buenas, ¿no? Era muy dada a la parte social y demás, pero habían descuidado lo que conocemos como el primer amor, es decir, que ese amor o esa motivación con que hacían las cosas ya no estaba, las hacían de forma mecánica. Pero mire, acá hay algo muy diferente en Tiatira. Hay obras. No era gente que estaba con los brazos cruzados, se estaban preocupando por hacer las cosas correctas, y cuando hablamos de obras se trata de hacer el bien. Eran gente que definitivamente hacía el bien, sí, dentro de la congregación, pero también allá afuera, o sea, tenían presencia dentro de la sociedad, como cristianos, ya sea como congregación o como individuos. Entendían que estaban aquí en esta tierra por alguna razón, y por esa razón hacían obras, pero no obras salidas por mala motivación, eran obras que venían del amor, y es un amor que Dios siembra en cada uno de nosotros, porque cuando las cosas usted las hace con la motivación suya, generalmente están contaminadas, ya sea por el deseo a sobresalir, a ser tomado en cuenta, a que la gente lo vea como buena persona. Todas esas son contaminaciones. Esas obras no son verdaderamente puras. Las únicas obras verdaderamente puras son aquellas que vienen por la conciencia de entender que Dios me amó primero y que yo no tengo nada que me pertenezca, y por tanto simplemente lo que voy a hacer es dar de lo que Él me dio. Esas son las obras que son tomadas en cuenta en el reino de los cielos. Y ahí estaba, tenían amor, tenían fe, algo que usted sabe perfectamente, parte del fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que tiene que estar en cada uno de nosotros para poder tener confianza. Es más, decía Hebreo, nosotros no somos los que tenemos, lo que dudamos, sino los que tenemos fe para seguir adelante. Así que ellos lo tenían. Tu servicio, tu perseverancia, porque se necesita ser perseverante cuando usted hace cosas buenas, cuando usted hace buenas obras y le pagan mal. ¿Sabes cuánta gente deja de hacer las cosas buenas simplemente porque le dan un para atrás que no espera? Y dice Romanos, no seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Para eso se necesita ser perseverante y constante, sabiendo que Dios recompensa, aunque mucha de la gente a la cual usted le va a hacer el bien, pues sea malagradecida. Usted no hace el bien para que la gente le esté agradeciendo, usted hace el bien por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por usted. Amén. Entonces, ellos estaban allí, perseverantes, y sé que tus últimas obras son más abundantes que la primera. ¿Sabes lo que habla de esto? Habla de crecimiento. Esa misma persona que hace 2, 3 años, hacía eso, tenía ciertos temores, o no hablaba mucho de la palabra, o no compartía mucho de su fe con alguien, ahora lo hace mucho mejor. Habla de crecimiento. Esta es una iglesia que va en crecimiento, en amor, fe y demás. O sea, esto es tremendo. Esto es el escenario ideal de lo que pues Dios y nosotros como creyentes esperamos de cada uno de nuestras vidas, ese crecimiento. Seguimos adelante. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, y voy a pararlo aquí para ponerlos en contexto. Para aquellos que no saben, Jezabel, si usted tendría que meterse en la historia de Jezabel, tendría que ir al libro primero de Reyes y segunda de Reyes. Jezabel, la Apocalipsis, utiliza mucho simbolismo, un simbolismo que está en la misma Biblia. Por eso que muchos teólogos dicen que la Biblia se explica a sí misma. Si usted quiere entender Apocalipsis, necesita entender los símbolos que ahí están, y esos símbolos están en la misma Biblia.
En este caso Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Tienen que ir a Primera de Reyes. Le voy a dar ahora mismito después le doy el versículo. Tendría que ir a Primera de Reyes para entender quién es Jezabel. Primera de Reyes capítulo 16. De ahí en adelante es la primera vez que se le enseña. Jezabel fue una reina de Israel, a pesar de que era fenicia. Es decir, el rey de Israel, Acab, decidió casarse con una mujer extranjera. Eso era algo muy común de los reyes a través de la historia, el tener que casarse con la hija del rey fulano de tal. ¿Para qué? Usted sabe para qué es eso, ¿no? Para asuntos de diplomacia, para que los reinos se fortalezcan. Si yo estoy emparentado aquí con la princesa de, no sé, de España, si viene otro país a atacarme, pues España me va a ayudar en medio de la guerra y demás. Se trata de emparentar naciones. Sin embargo, Levítico desde el inicio, en las leyes de Dios, se le había prohibido a los reyes hacer este tipo de asociaciones. No solamente a los reyes, sino a todo israelita. No te unas, bueno, ahora en el Nuevo Testamento se llama yugo desigual, pero en el Antiguo Testamento es no te unas con extranjeros. No te unas porque eso va a tener consecuencia. Y toda unión tiene una consecuencia que puede ser buena o puede ser negativa. En este caso fue una de las peores. El rey Acab ignoró todos los consejos e ignoró toda la ley de Dios y determinó casarse entonces con esta mujer. Jezabel, a lo largo de los años, con el poder que tenía ahora de ser reina, empezó a desviar el culto que toda esa nación tenía hacia Dios. Se lo desvió a que empezaran a adorar a Baal, a Asera y a un dios llamado El. Todos dioses paganos. Y fue paulatinamente. Una de las cosas que hizo fue deshacerse de los profetas de Dios y de los sacerdotes. Los mandaba a matar. Y ella levantaba y hacía que el pueblo levantara nuevos sacerdotes, pero sacerdotes de Asera, sacerdotes de Baal, sacerdotes de él. Y de esa manera toda la nación, poco a poco, fue cambiando su cultura, que era totalmente monoteísta, es decir, adoraba solamente a Dios, a convertirse en un politeísmo descarado. Y poco a poco la nación se fue desviando de los propósitos de Dios, a tal punto que trajo eso maldición. Trajo sequía para la nación, trajo muchas consecuencias, muchos problemas. Y luego Dios envía al profeta Elías y luego a Eliseo. Y ahí usted se puede meter en esa historia que créame que no tiene desperdicio, como nada de la Biblia, pero le va a encantar muchísimo. Este es el símbolo que utiliza ahora Juan, casi 1000 años después, menos de 1000 años después. Utiliza Juan, pero ahora dentro de la iglesia. Ahora dentro de la iglesia. Entonces, estamos hablando de una mujer que lo que hizo fue desviar al pueblo de Dios de la sana costumbre de centrarse en Dios a centrarse en otras cosas. Y la Biblia sigue diciendo allí, es más, le llama de esta manera, que se dice, profecita, enseña y seduca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de ídolos. Y usted dirá, pero ahora mismo nadie anda adorando a Asera, ni a Baal, ni nada de eso. No, porque ahora eso simplemente fue una representación de cosas que sí están pasando actualmente. Cada vez que la vida suya, usted la está compartiendo, su vida cristiana la comparte con otra cosa que lo aleja de Dios, la Biblia a eso le llama, desde los tiempos de Osea, le llama adulterio o fornicación. No hablando en sí del hecho físico sexual, sino de esa relación que tenemos con Dios, pero que a escondidas de los demás o en mi vida íntima o como sea, me dejo llevar por esta situación, por esta otra cosa o por esta otra costumbre que representa en mi vida idolatría. Todo aquello que está sentado en el trono de su corazón, si no es Dios, es idolatría. O todo aquello que domina un área suya, si no es Dios, es idolatría. Y hablo de, ojo,
porque la idolatría tiene que ser consciente. Hablo de decisiones que a veces uno toma. Hablo de, en este caso, incluso de libertades que a veces tenemos dentro de nuestra vida cristiana. Cosas que justificamos. Cosas en donde o somos nosotros Jezabel, porque al tener ese tipo de costumbres o prácticas desviamos a otros, o somos de la otra categoría de aquellos que nos estamos desviando por esa Jezabel. Y ojo, esa Jezabel no tiene que ser necesariamente una mujer, ni tampoco tiene que ser necesariamente una persona. Puede ser personas, algunas situaciones o algunas cosas que no hemos entregado a Dios, que sabemos que realmente no nos conviene o que nos están afectando nuestra vida espiritual, pero que aún así son parte de nuestra vida. Eso fue lo que pasó con la nación de Israel en ese entonces. Es interesante lo que sigue, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Me preocupa esto, porque si Dios está diciendo que le está dando tiempo a Jezabel para que se arrepienta, entonces ¿quién es Jezabel? ¿O quién puede ser tipo de Jezabel? Alguien que pueda arrepentirse. Si no, Dios no le daría tiempo para arrepentirse. Y si es alguien que se puede arrepentirse, entonces ¿de quién estamos hablando? ¿De cristianos? Lo que sigue asusta un poco más. Y le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, lo que significa que es consciente de lo que está haciendo. Es consciente de la vida que no está entregando, es consciente de esa área que sabe que está completamente desviada, pero que no pretende renunciar. Es consciente de ese vínculo que tiene, que sabe que le puede estar perjudicando, pero que de alguna forma no quiere entregar, de la cual se puede arrepentir, pero no quiere. Seguimos. He aquí yo la arrojo en cama. Y mira, esto no sé ni cómo agarrarlo. Arrojar en cama es permitir que la persona tenga una enfermedad o algo así. Pero lo que está detrás de todo esto es, lo que Dios está diciendo aquí es que esto tengo que detenerlo. Porque no es un problema que tiene en sí la persona que está perjudicándose, sino que como Jezabel está perjudicando a otros por ese tipo de comportamiento. ¿Y ese otro qué puede ser? Hijos, esposa, familiares, gente que está todo a nuestro alrededor y que ve ciertas permisividades nuestras o costumbres nuestras, en donde en ese momento, en donde en esas cosas no necesariamente se ve la vida del cristiano, no se ve la vida de Cristo. Compañeros de trabajo, donde surge esa malísima frase de ¿y eso qué es cristiano? Y esa no es sierva. Seguimos. Si no se arrepiente de las obras y a los que he aquí yo la arrojo en cama, tengo que detener esto, tengo que detenerlo. Y no deje, por favor, no deje de tener en cuenta cuál es la motivación de la carta. Es amor. Por más duro que usted vea esto, pero es amor. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Tal vez entonces soy yo el que estoy en la posición jezabélica, pero estoy participando de eso. Soy parte de, porque entonces esta otra categoría dice, y a los que con ella adulteran. ¿Sabes que esta persona o este individuo está creando una situación que no es de Dios? No la promueves tú, pero participas.
o por lo menos no eres obstáculo para que eso se detenga. ¿Por qué razón? Me pregunto, ¿cuáles serían las razones para cual este otro tipo de categoría adulteren con ella? ¿Será el miedo al que dirán? ¿Será porque porque no quiero que me echen del grupo o que no me vean como el amargado o el legalista? Y por eso entonces pues participo de esas liviandades o de ese comportamiento o de esa situación. No lo promuevo, pero estoy ahí. Porque si digo algo y digo esto no es de Dios, me van a ver como un santurrón o como una santurrona. ¿Será que le tengo miedo a eso? ¿Será que ese es mi terror? ¿O será que me gusta la situación? O ambas cosas. Continuamos. El problema es que en el 23 agrega: y a sus hijos heriré de muerte. Porque es que no solamente se trata de que estoy causando este efecto en algunas personas, sino que lo estoy enseñando. Lo estoy enseñando. Van a venir otra gente que va a repetir exactamente lo mismo. Esto es casi como cuando uno deja crecer, o mejor dicho, esto es un cáncer. Esto es un cáncer que si no se detecta a tiempo, crece y daña toda la estructura. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Tiatira llegó a ese punto? Pero arriba dice que tenían amor. Entonces me hago yo la pregunta, usted tal vez me la pueda responder. Tal vez ese amor no estaba tan bien llevado, es un amor no tan bien llevado que se convirtió en permisividad. Lo que ocurre es que dentro del cristianismo, cuando pensamos en que tenemos que amarnos unos a otros, algunas veces se nos mete en la cabeza de que amar es complacer siempre a la hermana y de repente decirle o no decirle algunas cosas o algunas verdades a la hermana porque siento que se va a ofender conmigo. Eso no es amar. Pero a veces tenemos ese concepto. Porque hay conversaciones que a veces son difíciles, que tienen que ver con la vida suya y la vida mía, y yo prefiero evitar conflicto, porque pensamos que si hay conflicto, entonces no hay amor. Pues no es así. A veces el primero en crear conflicto es el mismo Dios, cuando las cosas están mal. Es lo mismo que ocurre en su casa. Si usted está dando cuenta que la relación con su pareja va de mal en peor y usted se queda callado, ¿para qué? Para no caer en discusión. Básicamente usted se está convirtiendo cómplice en el desastre que se va a convertir su matrimonio. Básicamente lo está promoviendo. Porque no solamente se trata de aquel que hace, sino que el que no hace también es responsable. Entonces estamos hablando de otra categoría. Ya no es Jezabel, ya no es los que participan con Jezabel. Ahora son los que se quedan callados ante el problema, ante la situación que se está viendo evidente. Porque no quiero tener conflicto, porque no quiero que el hermano me vea como el entrometido, o porque no quiero hacer el papel del malo de la película. Si usted ama, si usted realmente quiere mostrar el amor de Dios, a veces tiene que ser el malo de la película. Esto no es Disney, donde tenemos que soltar mariposas y sale Blancanieves cantándole a los pajaritos y los animales le responden con canciones. No. A veces hay que decir la verdad que va a incomodar y que va a doler y que va a molestar. Y eso implica que la persona, si no es Jezabel o por lo menos alguien que se está dejando llevar por ella, tenga conflicto contigo y te diga, pues, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Bastante problema tienes en tu vida para estar metiéndote en la mía. Si usted no está dispuesto a escuchar una cosa como esa, difícilmente va a poder mostrar amor. Ahora, no estoy diciendo que esto, entiéndase bien. Hay gente que se mete en la vida de los demás simplemente porque no tiene más nada que hacer con su vida. Esa es una realidad. Es una realidad. Pero aquel que ama, irremediablemente va a tener que en algún momento meterse en la vida de alguien. Porque lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la apatía. Solamente me importo yo y los demás nadie.
Porque aquel que odia por lo menos se enfoca en la persona, pero aquel que es apático no se enfoca en nadie, solamente en sí mismo. Eso es mucho peor que el odio. Aquel que ama va a tener que confrontar y aquel que ama va a tener que señalar para poder detener el desastre, ya sea en la persona o dentro de los vínculos que tenemos nosotros. Seguimos. A los hijos de esa mujer iré ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. ¿A qué la Biblia le llama esto de las profundidades de Satanás o los profundos secretos? Esto es la actitud arrogante de aquel que tiene conocimiento y dice, pero esto que yo hago no me significa ningún problema. Si tú tienes problema con esto que yo hago, ese problema tuyo, no mío. Sí, porque tú sabes, yo tengo conocimiento y de repente mi grupito que tiene conocimiento podamos darnos esos lujos. ¿Qué lujo? No sé. De vez en cuando meterme con una olpar de la cosecha del año. ¿Quién conoce de olpar? Ayúdenme. Nadie cayó, qué lástima. No lo sé. Pero a veces hay libertades como esas, que la persona que tiene mucho conocimiento dice sí, pero la Biblia dice que tomar no es malo, la Biblia no condena, y ciertamente es así, la Biblia no condena eso por ningún lado. De hecho, a veces la gente se desespera tanto buscándole una contraparte, que sí, pero no lo dice por ningún lado, pero el que quiere una quiere dos, y el que quiere tres quiere cuatro. Eso no es argumento para eso. O también el otro argumento que dice, sí, pero lo que pasa es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedes estar metiéndole una cerveza a eso, eso tampoco es así, porque si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo no deberías comer McDonald's, porque eso también daña, y no deberías estar tomando Coca-Cola tampoco. Así que eso no es argumento tampoco. Vamos ahí a los argumentos. Pablo ya había discutido eso anteriormente. En Romanos capítulo 14, lo tienen allá arriba, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 14. En el versículo 15 ya habían situaciones como esta de libertades dentro de la iglesia. Y ya en el siglo I, esto no es nada nuevo. Esto ya en el siglo I ya habían cristianos que se daban ciertas libertades. Pero para ese entonces el contexto que había, porque no había Coca-Cola ni Olpar ni esa cosa, el contexto que había en ese entonces era lo sacrificado a los ídolos. Ahora mismo eso usted no lo ve en nuestra sociedad. Usted no va a ver, el día que usted ve a alguien delante de una estatua matando un chivo, usted va a decir que eso es satanismo. Pero para ese entonces eso era algo común. Delante de los ídolos se sacrificaban vacas y demás, y luego esa carne se repartía. Vamos a suponer que yo adoraba a Acera, a Baal, y yo quería sacrificarle, a honrar a ese Dios. Yo mataba a esa vaca y repartía la carne, no sé, a Ezequiel, porque yo lo quiero mucho. Ezequiel, mira que hay una carne de Baal. Y Ezequiel, que creía en el ídolo, esa es una carne bendita por Baal. Le va a dar suerte en la lotería. Bueno, para ese tiempo no había lotería. O en muchas otras cosas más. Entonces, así vivían los idólatras. O gente que adoraba a otros dioses. Esa carne entonces era, entre comillas, sagrada. ¿Ok? En el cristianismo, la gente con mucha experiencia o la gente con mucho conocimiento decía, ok, pero los ídolos, y de hecho Pablo lo decía ya en Corintios, ahora lo vamos a ver en Corintios 8, los ídolos no son nada, no hay más dioses que solamente Dios. Así que, ok, esa carne se la sacrificaron a Acera o a Baal. Yo no tengo problema con comer eso. Y eso despertó algunos problemas dentro de las iglesias, y decía Pablo ya, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Sigue el otro versículo, por favor. No, el 23, si no me equivoco, es el que seguía. 20 y 21. Gracias. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y ella lo está diciendo, no, es que esto no era pecado. Esa carne, bueno, este fulano ya la mató. No hay problema, eso no te va a hacer inmundo. Ese no es el problema. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. En ese entonces el problema era ese tipo de comida sacrificada a ídolos. Ahora nosotros en este contexto no tenemos eso. Pero sí el olpar, sí el ron abuelo y tu par de cervecitas.
que se puede convertir en un problema para aquel que te vea en eso. Porque en nuestra cultura, un cristiano que está buscando de Dios, y así lo percibe la gente, no lo estoy diciendo yo, es que así lo percibe la gente, y usted lo verá. Mire a la gente que no conoce de Dios cuando ve a un cristiano con una cervecita en la mano. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ese no es el siervo. ¿Tú lo viste? Con la Esmirno. Aquí se aplica esto. Aquí se aplica esto. Pero no termina solamente ahí. Miren que no era un problema solamente de Roma, era un problema de Corintios también. Vamos a Corintios capítulo 8, versículo del 9 al 12. Versículo 9. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No, pero eso no es un problema para mí. De hecho, yo puedo decir eso también. Yo, cuando no era cristiano, el guaro nunca fue un problema para mí. La gente a veces me daba, yo tomaba normal, pero eso, de hecho, nunca me emborraché. Yo no sé lo que es eso. Porque eso no era lo mío, pues. Eso no era lo mío. Entonces yo podría darme ese lujo. Es más, a mí me enseñaron a beber a los 13 años. No fue que yo me estrellé, me enseñaron, me sentaron y me dijeron esto es así, 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 y todavía recuerdo que era con una carta vieja de esa colorada. Todavía lo recuerdo. Sí, me dijeron esto es así, 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 cuando sientes esto, haz esto y lo otro. Y yo aprendí y nunca me emborraché. Entonces eso nunca fue un problema. Yo podría utilizar eso y decir esto no es un problema para mí, esto es una libertad. De hecho lo es, puede ser una libertad para mí. Pero aquí el problema no es si es una libertad para mí, es el efecto que pueda yo causar en otros. A Jezabel no le importa eso. Y Jezabel utiliza eso al contrario, para decir, no, lo que pasa es que esto es elevado. Esto es para aquellos que tenemos conocimiento y que entendemos. Para los nuevecitos no, porque ellos se desvían. Eso es lo que la Biblia llama la profundidad de Satanás. De la cual también Santiago, por allá por el capítulo 3, versículo 15, lo dice en forma de sabiduría. Para Santiago hay dos sabidurías. La sabiduría que viene de Dios y luego la sabiduría terrenal, animal y diabólica. La profundidad de Satanás. Terrenal porque no ve las cosas con la humildad suficiente para entender que hay un asunto espiritual detrás de todo esto. Porque amar a los demás implica morir a uno mismo y eso es ser espiritual. Pero aquel que es terrenal solamente se fija en aquello que pues, es terrenal, no entiende esa realidad. Es terrenal, es animal. ¿Por qué? Porque es animal. Porque es instintiva, solamente busca complacerse a sí mismo como cualquier otro animal. No le interesa a los demás, lo que quiere es simplemente complacerse. Y como quiere complacerse va a utilizar cualquier justificación para hacer lo que quiere. Y que los demás son su problema. Y diabólica, porque al final afecta todo lo que es la obra de Dios, en ti o en otros. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y vamos a Corintios capítulo 10 para repellar un poquito. Porque sí, ahora creo que me enfoqué solamente en la parte de las libertades como la del guaro o cualquier otro vicio. Pero, ¿qué otras libertades podemos tener? Mira, aquí que eso casi nunca se habla. Yo creo que ya tengo 22 años hasta aquí. Y casi nunca... una de las cosas que se respeta mucho es la libertad del individuo. Que el individuo tenga una sana conciencia delante de Dios. Aquí uno no necesita estar como borrego, agarrar a la gente con correa para que haga lo que tiene que hacer. No. Cada cual tiene una libertad en Cristo Jesús, dada y guiada por el Espíritu Santo. De hecho, Primera de Juan, por allá por el capítulo 2, dice que el Espíritu Santo es el que nos va guiando, nos va enseñando, dice Primera de Juan. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que está diciendo no todo es pecado, no. No es que esto sea satánico, no es que esto sea malo. Hubo un tiempo donde todo se pintaba esto de Satanás, esto de Satanás, esto de Satanás. Al final no teníamos nada porque esto era de Satanás. Y esa no era la idea. La idea tal vez era que hubiera un orden, pero se fueron para un extremo. La Biblia dice, no todo es lícito, pero hay una lógica en esto. Hay una lógica, no todo conviene.
Ahí mismo en el versículo 31 y 32 del capítulo 10. Ajá. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Que nuestras acciones o nuestras libertades no pueden ser tropiezo, no deberían ser tropiezo para otros. Aquel que es realmente maduro no es aquel que tiene conocimiento y que tiene libertades, es aquel que puede renunciar a sus libertades por amor a otros. Ese es un maduro. El otro solamente tiene un montón de conocimiento, o es un enano cabezón, como digo yo. Tiene mucho conocimiento, pero poco crecimiento. El verdadero sabio aprende a renunciar a las cosas que pudiese hacer por amor a otros, para no herir a otros. Y son tantas libertades como, bueno, a mí me enfoqué ahora en el asunto porque como dijo Vino, bueno, me fui por el olpar, pero también puede ser hasta incluso nuestra forma de vestir. Hay cosas que aquí los hombres nunca le vamos a decir a una dama de, hermana, hoy quise orar, pero eso que usted se puso hoy no me llevó a las nubes, me llevó a otra cosa. Eso no lo vamos a decir los hombres. ¿Por qué no lo decimos? No lo decimos porque, primero, es vergonzoso. Segundo, bueno, me va a tocar hablarlo aquí, pues yo voy a hacer que voy a coger la pena. Segundo, primero es vergonzoso. Segundo, uno queda como que el lujurioso. Y la hermana podría decir, eso no es problema mío, ese es el problema suyo que anda lujuriando y viendo lo que no debe ver. Justo como dice allá de arriba. Justo como criticaba Pablo. Que tu libertad no sea de tropiezo para otros. Entiendo que tal vez te pueda gustar esa faldita o te pueda gustar esa blusa que el escote te llega a donde no debería llegar. Pero si con eso estás afectando a otros, no estás en el amor. Mira que ni siquiera es pecado. Ni siquiera lo es. Pero ahí dice Pablo, no estás en el amor porque estás pensando solamente en complacerte a ti mismo. Y no estás pensando en otros. Se ve feo que un hombre tenga que decirle eso a una dama. Lo lógico sería que una dama se lo dijera a otra, porque a veces nos pasa. Miren que no estoy hablando de que no fallemos, porque todos podemos fallarnos. A veces cometemos errores, pero el asunto es estar consciente. Jezabel era consciente de lo que estaba haciendo. No era un asunto de duda, porque a veces tenemos duda. Si usted tiene un problema de que no sabe cómo se le ve esa falda o lo otro, usted pregunte. Algunas veces, de repente, ya te digo, podemos cometer algunos errores porque no sabemos, pero qué bueno cuando vienen algunos hermanos y nos dicen, oye, esto como que debes mejorarlo, oye, como que esto no está bien. Como yo vaya a responder a eso, depende si yo estoy en el amor o no. Porque si me voy a molestar, porque si voy a reaccionar a la defensiva, entonces solamente estoy pensando en mí mismo. O usted como dama está pensando en usted misma. Dios le está diciendo a esta iglesia, mira, ustedes van bien, tremendo, van con A, pero necesitan corregir esto. Y Dios no va a estar viniendo porque viene su segunda venida. Él no va a adelantar su segunda venida a corretear a alguien aquí. No se va a hacer cuerpo y carne acá, va a llegar. No, nos tiene a nosotros. Tenemos que exhortarnos y corregirnos entre nosotros. Y eso implica ser valiente. Y eso implica usted como dama, si tiene más tiempo y tiene más conocimiento, ser valiente y poder decirle a la otra muchacha o a la otra, esto no es correcto. Mira, se te ve mejor así o se te ve mejor así. Porque estás despertando calenturas. Y eso está bien que pasa allá afuera, pero aquí, imagínate. Pero tenemos que ser valientes, porque tal vez la persona lo está haciendo en ignorancia. Pero una vez que yo he señalado esa libertad que tienes tú y que está afectando a otros, ya no es ignorancia. De ahora en adelante tienes el conocimiento y eso te va a hacer responsable de tus acciones, como lo es Jezabel. A veces es ignorancia y por eso nos necesitamos a otros, unos a otros, para que podamos corregirnos unos a otros. Pero una vez que no es ignorancia, es rebeldía. Porque hago lo que me da la gana sin importar si afecto o no a otros.
Y repito, mira que no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de estar en el amor. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Van bien, sigan esforzándose, sigan haciendo esto, pero esto se puede convertir en un problema más adelante. Si no detienes a Jezabel, Jezabel va a destrozar lo que Dios está haciendo. Nuestras libertades pueden destrozar lo que Dios está haciendo en la vida de otros hermanos. Pablo le llama a los débiles en la fe, pero sea que sean débiles o no, dice en el capítulo 15 de Romanos, yo no voy a complacerme a mí mismo como Cristo no se complació a sí mismo y decidió ir a la cruz. ¿Usted se imagina que Cristo hubiese decidido complacerse a sí mismo? Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Estuviésemos completamente perdidos. Todo el camino cristiano se trata de negarnos. Pero si esa es mi libertad. Cuando estamos en Cristo somos esclavos de Él. Somos libertos del pecado, pero esclavos de Cristo. Lo que significa que tenemos dueño. Lo que significa que antes de hacer algo, yo debería preguntarme qué Dios piensa acerca de eso. Y si no tengo una respuesta clara, pues para eso tengo hermanos. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces tengo yo que aprovechar eso. Si tengo dudas de que esto que voy a hacer o esto que no estoy haciendo bien puede afectar a otros. Tenemos que llegar a ese grado de madurez. Ese grado de madurez no es tener conocimiento, es aprender a renunciar a algo que yo puedo hacer y que sé que no es pecado, pero que puede afectar a otro. Miren, les voy a ser bien sincero. No todo el mundo está dispuesto a esto. Les voy a ser bien sincero, no todo el mundo está dispuesto a esto. No todo el mundo está dispuesto a esto. Pero si usted en algún momento ha decidido que Dios lo forme como es Él y le dé el carácter de Cristo, no hay otro camino. Es el camino de la renuncia. Si alguno de ustedes quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Toca renunciar a lo que usted considera sus derechos. Pero como siempre digo, aquí nosotros no tenemos derecho, porque en la cruz ya Dios lo ganó todo para usted. Usted lo que tiene es privilegios. Y a veces toca renunciar a algunos de los privilegios por amor. Y eso lo hace a usted más dichoso y privilegiado. No hay nadie más grande que aquel que se humilla por amor a servir a otros. Ese privilegio, si bien es cierto, es para todo el mundo, no todo el mundo lo quiere. Yo os digo, no os impondré otra carga. Es que arriba ya les dijo, ustedes van bien, no les voy a imponer otra carga. Pero lo que tienen, lo que está allá arriba, servicio, amor, fe, paciencia, reténganlo. Continúen, dice así. Retenedlo hasta que yo venga. Retenedlo hasta que yo venga. Pero si no paramos a Jezabel, eso se va a perder. Y Jezabel puede ser una parte de tu actitud, puede ser la persona que está cercana a ti. Todos podemos estar en esa situación en algún momento. O somos parte del conjunto de Jezabel o somos nosotros mismos Jezabel. Hace falta ser valiente para tener el coraje de mirarnos en el espejo de la palabra y reconocer si hay algo de eso, para entonces tomar las correcciones. No hay ninguna enfermedad que puede sanarse si primero no se diagnostica. No hay ninguna enfermedad que pueda sanarse si primero no se reconoce uno que hay algo mal. Es por eso que esta carta está motivada por el amor. Y apela
a nuestra conciencia, a nuestro amor por Él y a nuestra humildad para revisarnos. Yo tuve que revisarme también y sigo revisando y he visto algunas cosas y los vi. ¿Qué Dios está pidiendo que entregues? ¿Qué Dios quiere limpiar? En la cual te estás resistiendo. ¿Qué vínculo jezabélico estás teniendo que está afectando tu vida espiritual? ¿Qué actitud jezabélica estás teniendo que está afectando a otros alrededor? Dios nos ama y por eso a veces quiere que hagamos una pausa para corregir lo que está mal. Llamo a los músicos. Te pido que inclines tu rostro y vamos a hablar con Dios, vamos a hablar con Él.